Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bueno, muy buenos días. Quisiera, el título de mi mensaje es El Ministerio de la Reconciliación. Y antes de entrar en el mensaje, quisiera introducirlo diciendo lo siguiente. En el año 1994, después de 27 años de prisión, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. El país estaba profundamente dividido por décadas por el apartheid. Muchos esperaban que al llegar Mandela al poder buscara venganza de esas personas que lo habían perseguido y lo habían encarcelado. Sin embargo, sorprendió al mundo promoviendo la reconciliación nacional. Y hay una frase de Nelson Mandela que es muy conocida. Dice lo siguiente: si quieres hacer la paz con tu enemigo, debes trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. Ahora, más allá de las opiniones que podamos tener sobre Mandela o sobre sus decisiones políticas, el mundo entero reconoció que intentar reconciliar a dos grupos enfrentados era una tarea extraordinaria. Pero hoy quiero hablarles, en esta mañana, de una reconciliación infinitamente más importante. No de la reconciliación entre dos pueblos o entre personas, sino la reconciliación entre un Dios santo y hombres pecadores. Porque la Biblia enseña que nuestra mayor necesidad es la reconciliación con Dios. Por eso en esta mañana quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 18. Vamos a estar allí. Y vamos a ver en esta mañana que Dios reconcilia al pecador consigo por medio de Cristo y le encomienda el ministerio de la reconciliación. Dice así nuestro texto: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio nuestro. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos al Señor. Padre, Señor, en esta mañana queremos dar toda la gloria al Señor Jesucristo. Padre, toda la gloria sea a Cristo Jesús. Toda la honra sea a Él, Señor. Padre, te damos gracias porque Cristo vino a este mundo, tomó forma de hombre, vivió una vida completamente perfecta, sin pecado, Señor, y murió en una cruz como el peor de todos los pecadores. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias porque también Él resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos y ahora vive para interceder por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque es por medio de esa obra de Cristo que nosotros somos reconciliados contigo y podemos acercarnos a ti en esta mañana. Por eso es que damos toda la gloria a Cristo y queremos exaltar su nombre, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana. Te pido, por favor, por denuedo para comunicar tu palabra, claridad. También, Señor, ruego que si hay alguien que aún no ha sido reconciliado con Cristo, que por favor, Señor, tú le estés reconciliando en este día.
Y Señor, te pido que también tú nos desafíes a proclamar este mensaje de la reconciliación. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver que Dios reconcilia al pecador consigo mismo por medio de Cristo y le encomienda el ministerio de la reconciliación. Ahora vamos a ver tres verdades en esta mañana. Y la primera verdad que quiero que veamos es la iniciativa de la reconciliación. La iniciativa de la reconciliación. Vemos en el versículo 18, dice, y todo esto procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Ahora, esta palabra procede es, todo esto viene de Dios, es desde Dios, tiene su origen en Dios. La fuente es Dios, el origen y la fuente es divino. Ahora, ¿qué es lo que procede de Dios? Miremos el versículo 17. Nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, lo que procede de Dios es ser una nueva creación. Que estemos en Cristo. Que las cosas viejas hayan pasado y que todas sean hechas nuevas, procede de Dios. Todo eso procede de Dios. Ahora, perdón, ¿qué significa estar en Cristo? Muchas veces decimos, ¿no? Estar en Cristo. Bueno, ¿qué significa estar en Cristo? En Cristo es la frase favorita del apóstol Pablo y aparece unas 150 veces en el Nuevo Testamento. Estar en Cristo no significa estar cerca de Cristo, no significa admirar a Cristo, no significa conocer acerca de Cristo, ni tampoco significa asistir a una iglesia. Eso no significa estar en Cristo. Estar en Cristo significa estar unido a Él por medio de la fe. Romanos 8:1 nos dice, por tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, y así tenemos 150 versículos más que aparecen en Cristo. No los vamos a leer a todos. Pero, ¿qué significa estar en Cristo? Significa que estamos justificados. Significa que fuimos adoptados por Dios. Que tenemos una santificación que es posicional. Que fuimos reconciliados con Dios. Significa que estamos redimidos y que finalmente seremos glorificados por estar en Cristo. Nos dice también el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La traducción más fiel sería ser una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. El que está en Cristo ya no pertenece a Adán, las cosas viejas pasaron, es lo que se dice también como el nuevo nacimiento. El que es una nueva creación ha experimentado lo que Jesús dice en Juan 3, que le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es estar en Cristo y nacer de nuevo es ser una nueva creación. También vemos esto en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel dice, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que puedan obedecer mi palabra. Eso es ser una nueva creación. Pasar de la potestad de las tinieblas a la luz admirable, pasar de ser un hijo de Satanás a ser un hijo de Dios, eso es ser una nueva criatura, eso es la nueva creación. En palabras simples, la posición actual del creyente, todos los privilegios que un creyente puede gozar, todo eso procede de Dios. Todo eso es por la gracia y la misericordia de Dios. Y nos dice el versículo 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por medio de Cristo. La manera en la que el creyente es introducido en esta nueva realidad es porque Dios tomó la iniciativa. Dios dio el primer paso. Todo depende de Él. Y la gramática del texto afirma también lo mismo, porque esta palabra reconciliar es un verbo que es un verbo activo. O sea, Dios es el que hace la obra de reconciliar al pecador con Él mismo. La palabra significa restaurar una relación rota, el fin del conflicto, el restablecimiento de una relación. Eso mismo es lo que quería hacer Mandela. Mandela quería reconciliar, el apartheid era un sistema legal político que realmente decía que solamente los blancos tenían el privilegio o eran la élite en ese momento en Sudáfrica. Pero Mandela quiso reconciliar eso, ese conflicto, esa relación rota. Eso es lo que significa esta palabra reconciliación. Realmente esta verdad es la que vemos en la palabra de Dios, vez tras vez. Romanos 5:10 nos dice así: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En Gálatas 1:20 nos dice: por medio de Él reconciliar todas las cosas, habiendo hecho la paz. ¿Cómo? ¿Cómo hizo la paz? Por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en el cielo. Y aunque antes estábamos alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Se dan cuenta? Éramos alejados de Dios, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia, ¿qué nos dice en Génesis 6? Que los designios del corazón del hombre eran de continuo hacer el mal. La palabra de Dios nos dice que Cristo vino a los suyos, pero los suyos los rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz. Realmente el hombre no quería reconciliarse con Dios. Estábamos lejos de Dios, pero Dios en su gran misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran bondad y por causa de su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tomó la iniciativa, Dios tomó el primer paso, envió a su Hijo Cristo y en la cruz Dios derramó toda su ira sobre la persona de Jesucristo. Dios tomó la iniciativa para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para Dios. Qué gran verdad, hermanos. La enemistad que existió entre Dios y los hombres desde Génesis 3 se acabó. Ya no estamos más destituidos de la gloria de Dios. Y además esta reconciliación está disponible para todos. Noten lo que nos dice el versículo 19. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Quiere decir esto que todos los hombres van a ser salvos? Realmente no, sabemos que no. Pero quiere decir esto que esta reconciliación está disponible para todo aquel que en Él cree. Como nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La reconciliación con Dios está disponible para todos los hombres, pero solo va a ser eficaz en aquellos que en Él crean. Y la manera de ser reconciliados es que Dios no tome en cuenta sus pecados. Y la única manera que tus pecados no te sean imputados es estando en Cristo. Y si estás en Cristo, sos una nueva creación. Y todo es porque Dios
tomó la iniciativa. Así que, hermanos, gracias a Dios que Él tomó la iniciativa. Gracias a Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Fuiste reconciliado con Dios? Si vos me decís que sí, bueno, si fuiste reconciliado con Dios, sos una nueva criatura, y como sos una nueva criatura, debes vivir de manera diferente en este mundo. Se va a evidenciar. Tu vida va a dar frutos de que sos una nueva criatura. Y acá, en teología, se dice el ya, pero el todavía no. ¿Qué significa esto? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero aún en nosotros permanece la naturaleza caída. Entonces, hay una lucha de la carne contra el espíritu continuamente. Pero en la persona que es una nueva criatura, la persona que nació de nuevo, su vida va a ser diferente. A pesar de que va a luchar, a pesar de que va a haber un conflicto en su interior. Va a querer agradar a Dios, pero sus deseos también van a estar todavía. Pero esta persona va a inclinarse continuamente a querer agradar más a Dios. A pesar de que ya es una nueva criatura, no es perfecta, porque todavía no estamos glorificados. Entonces, si estás reconciliado con Dios, debes ser una nueva criatura y eso se va a evidenciar. Y si aún no estás reconciliado con Dios, si aún no sos una nueva criatura, déjame decirte que estás en grave peligro en esta mañana. Estás en grave peligro de una eternidad sin Dios, de una eternidad en un infierno. La palabra de Dios realmente describe el infierno como algo literal, consciente, eterno, un lugar donde no hay segundas oportunidades, un lugar de donde ya no hay salida, ya no hay escape. La Biblia nos dice que había un hombre que decía que por favor una gota de agua toque la punta de su lengua, porque no aguantaba más el tormento del infierno. Déjame decirte en esta mañana que si vos aún no estás reconciliado con Dios, ese es tu destino eterno y estás en grave peligro en esta mañana. Deja de intentar reconciliarte con Dios por tus propias buenas obras, por tus esfuerzos, por tu religión. Lo único que podés hacer es creer en la obra de Cristo y entregarte por completo al Señor, rendirte a Él, rendite al Señor y serás salvo. Hermanos, si ya estamos reconciliados con Dios, debemos dar toda la gloria a Él, toda la gloria a Dios. No podemos jactarnos de nada. La palabra de Dios nos dice que el que se gloríe, gloríese en esto, en el Señor. Gloriémonos en Él. Debemos vivir con humildad, debemos ser humildes y dar toda la gloria a Dios, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por su pura gracia y por su pura misericordia. No somos absolutamente nada nosotros. Toda la gloria es para el Señor, que eligió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y entendidos. Que podamos decir, como leíamos el versículo de Primera de Timoteo, somos grandes pecadores, pero Él tuvo misericordia, Él tuvo gracia para con nosotros. Que podamos dar toda la gloria al Señor viviendo en humildad, hermanos. Porque el que tomó la iniciativa fue el Señor. Fue el Señor. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es la proclamación de la reconciliación. La proclamación de la reconciliación. Miren lo que nos dice el final del versículo 18. Nos dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. El final del versículo 19. Nos dice: y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 completo. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. El nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios.
Entonces quiero que veamos la proclamación de la reconciliación. Nos dice el versículo 18, nos fue entregado el ministerio de la reconciliación. Ahora, debemos entender esto. La reconciliación que el creyente goza con Dios de haber sido reconciliado con todos sus privilegios, no es solo la salvación nuestra, no puede quedar allí. No puede quedar allí. También implica una misión. El creyente también tiene una misión. Al momento de ser reconciliados, también se recibe una responsabilidad. La palabra es que dice, se nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio es la palabra diaconía, que significa servicio, tarea, comisión. Y el versículo 19 nos dice al final, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Realmente no es una repetición sin sentido lo que hace Pablo acá. Esta palabra encomendar también se puede traducir confiar. Confiar. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se te dio el ministerio de la reconciliación al creyente, se le dio el trabajo de la reconciliación, pero también se le dio la palabra con la cual el creyente debe reconciliar al mundo con Dios. ¿Sí? No se puede reconciliar el mundo con Dios con palabras persuasivas de humana sabiduría. No se puede reconciliar con palabras de psicología, con palabras haciendo light el mensaje para no ofender a las personas. Se nos fue dada, se nos fue confiada la palabra con la cual nosotros debemos reconciliar al mundo. No lo podemos hacer con palabras bonitas, debemos hacerlo con la palabra que nos fue confiada. El mensaje con el cual el creyente debe reconciliar al mundo con Dios se le fue confiado. Y ese es el mensaje del Evangelio. Es decir, se te dio el trabajo y también se te dio el mensaje. Versículo 20, por tanto, esta palabra por tanto también se puede traducir así que, por consiguiente. En conclusión a lo que venimos hablando, somos embajadores de Cristo. La palabra embajadores solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Efesios 6:20, cuando dice que Pablo es un embajador en cadenas, que estaba preso. Entonces, un embajador es un representante oficial, alguien que desempeña una misión diplomática. Es un verbo presente, esta palabra, embajador, es un verbo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un verbo presente indica que no es algo que el creyente llega a hacer con el tiempo. No es algo que después de mucho tiempo el creyente llega a ser un embajador por estar 10 años en la iglesia. No, es un verbo presente. Quiere decir que al momento que vos creíste en Cristo, al momento ya sos un embajador de Cristo. Es lo que hizo Pablo. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, al momento la Biblia nos dice que enseguida predicaba a Cristo, enseguida hablaba de la palabra de Dios. Y esto, ser un embajador, es una identidad que nosotros tenemos. Somos embajadores de Cristo. Es como cuando una persona trabaja en una empresa, ¿no? Trabajás en una empresa, algunas empresas te dan la ropa del trabajo, entonces vos vas viajando en el colectivo o en el tren y ves a las personas que tienen acá la marca de su empresa donde trabajan, ¿sí? Se identifican con la empresa en la que trabajan. Nosotros como creyentes tenemos acá el loguito que dice ciudadano del cielo, embajador de Cristo, continuamente. Al momento de creer somos embajadores de Cristo. Corintios era una colonia romana y una ciudad de mucho comercio. Ahí había un istmo, se llama. Un istmo, el istmo que había en Corintios es, digámoslo así,
una carretera que se utilizaba para pasar barcos. Los barcos pasaban por ahí, los que navegaban haciendo comercio pasaban por ahí. ¿Por qué? Porque si no tenían que dar toda la vuelta a Corintio y eran casi 400 kilómetros que hacían. Entonces se construyó este istmo, que es una carretera por tierra por el cual pasaban los barcos. Esto hacía que Corintio sea una ciudad muy transitada. Había mucho tránsito, había mucho comercio y también era importante que allí en Corintio se llevaban a cabo los Juegos Olímpicos de aquel tiempo. Se celebraban en la ciudad de Corintio los Juegos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Istmicos se llamaban. Entonces, al ser una ciudad tan transitada, cuando Pablo dice somos embajadores de Cristo, los corintios entendieron bien lo que Pablo decía, porque ellos estaban acostumbrados a ver mucho movimiento en Corintio y a ver personas diplomáticas que había en ese lugar. Entonces, cuando Pablo dice somos embajadores, todos los corintios dijeron, sí, nosotros ya sabemos lo que es ser un embajador. Bueno, son embajadores de Cristo, dice Pablo. Un embajador hablaba en representación de un rey. Su autoridad no provenía de él mismo. Su autoridad era de la persona que lo envió. Y el embajador tenía que transmitir el mensaje fielmente, sin alterarlo. ¿Y cuál es el mensaje que tiene que proclamar justamente? Embajadores de Cristo, tenemos que llevar adelante el mensaje de Cristo. Y añade el versículo 20, como si Dios rogara por medio de nosotros. Como si Dios rogara por medio de nosotros. El mensaje de la reconciliación es el mensaje de Dios hacia una humanidad enemiga de Dios. Y este es transmitido por labios humanos. Por labios humanos. Dios utiliza a los creyentes como instrumentos para rogar al mundo perdido que se reconcilien con Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! No sé si nos damos cuenta del privilegio de ser un embajador de Cristo, de que podamos rogar, que Dios ruega por medio del creyente a un mundo perdido que se reconcilien con Dios. Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que traen buenas noticias. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas noticias. Hermanos, es un privilegio enorme que tenemos de poder llevar adelante esta misión, de anunciar este mensaje, de reconciliar al mundo con Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 28. Cuando Jesús, antes de ascender, ¿qué dijo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Creo que esto es el ministerio más olvidado por la iglesia en general hoy en día. Es el ministerio más olvidado. Realmente. Yo no los conozco mucho a ustedes, algunos sí, pero no sé en qué ministerio sirven, ¿no? Quizás vos sos miembro, Dios te dio dones, estás sirviendo en tu iglesia local. Amén, debe ser así. Servimos en diferentes ministerios, limpieza, refrigeración, con los niños. Está bien, debemos seguir haciendo eso, hermanos, todos nosotros. Pero no debemos descuidar el ministerio que se nos ha encomendado y de llevarlo adelante con la palabra que se nos ha encomendado, de ser embajadores de Cristo y de reconciliar al mundo con Dios. No debemos descuidar en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en la escuela, en la facultad, con el del almacén cuando vamos a comprar. Debemos estar reconciliando al mundo con Dios. No calles, no calles, no calles. No alteres el mensaje. Proclama el mensaje con amor.
Spurgeon dijo, si vos sos salvo, si vos no estás predicando el evangelio, dijo, si no estás predicando de la salvación, es porque vos mismo no sos salvo, dijo Spurgeon. Palabras fuertes, pero si vos no estás hablando de la salvación con el perdido, Spurgeon decía, es porque vos no fuiste salvo. William Wilberforce dijo lo siguiente, el evangelio son buenas noticias solo si llegan a tiempo. Solo si llegan a tiempo. ¿Te importan las almas? ¿Te importa este mundo perdido? Este mundo en el cual estamos, que a lo malo llama bueno. ¿Te importa este mundo que está cada vez más perdido? Que dicen que vos podés, que una criatura en el vientre de la madre no es un ser humano. Entonces lo podemos matar. Eso dice el mundo. Pero nosotros en la palabra de Dios tenemos la verdad y la palabra de Dios dice que en el vientre de la madre es una persona y que Dios ya conoce a la persona. Es lo que dice el Salmo 139. Este mundo dice que vos podés elegir el sexo que vos querés ser. Pero la palabra de Dios nos dice, en el principio Dios creó hombre y mujer. Nosotros tenemos el mensaje para proclamar a un mundo que está perdido, hermanos. No callemos, hermanos. El punto 3, la tercera verdad que quiero que veamos es el fundamento de la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este versículo realmente se pueden predicar muchos mensajes, y los hay. Si buscas en YouTube hay vez tras vez, mensaje tras mensaje de este versículo. Este versículo es lo que los teólogos denominan el gran intercambio o el glorioso intercambio. Nos dice, al que no conoció pecado, no conoció. Ahora debemos saber, Cristo sabía lo que era el pecado. Cristo sabía lo que era el pecado porque Él es Dios. Él sabe todo. Él sabía lo que era pecado, pero Él no conoció pecado en el sentido que Él nunca practicó el pecado. Cristo nunca pecó, nunca practicó el pecado. Esto es tremendo. Es tremendo que Cristo nunca no conociera pecado. ¿Sabes por qué? No tenemos idea nosotros lo que es no conocer el pecado, porque todos nosotros pecamos. Levante la mano quien nunca mintió. Nadie puede levantar su mano, porque todos hemos mentido. Levante la mano quien nunca robó algo, aunque sea algo muy pequeño y sin valor. Todos lo hemos hecho. Y uno dice, bueno, es algo sin valor lo que robé. Pero a vos no te gustaría que te roben algo que es tuyo, aunque es algo sin valor y pequeño. Y la Biblia dice, no robarás, no mentirás. Todos nosotros hemos pecado, pero Cristo nunca pecó. Nunca pecó. Es más, todos nosotros podemos decir junto con David, en pecado me concibió mi madre. Todos podemos afirmar eso, porque todos somos pecadores. Pero Cristo nunca pecó, ni siquiera en pensamiento. ¿Cuántos podemos decir que en los últimos 30 minutos no hemos pecado en el pensamiento? Cristo nunca pecó en pensamiento, ni siquiera en pensamiento pecó Jesús. Es tremendo esto. Cristo nunca pecó ni en su intelecto ni en palabras. El primer mandamiento, el más importante, es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El teólogo R.C. Sproul dijo, nunca pude hacer eso ni por un minuto. Pero Jesús siempre amó al Padre. Siempre amó al Padre con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Jesús siempre amó al Padre.
En Juan 14:31 dice, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Jesús hacía siempre lo que el Padre le había mandado porque lo amaba. Jesús siempre hizo lo que al Padre le agradaba, porque Jesús amaba al Padre. Y en Juan 8:46 dice, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Nadie podía acusar a Jesús de pecado. Nadie pudo acusar jamás a Jesús de pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Jesús es sin pecado, es impecable. Primera de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo es el Cordero de Dios sin mancha, sin tachas, sin fallas, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto. Y este que no conoció pecado nos dice, por nosotros fue hecho pecado. Cristo fue hecho sustituto por nuestros pecados. Toda la ira de Dios fue cargada sobre Cristo en la cruz. Cristo fue hecho ofrenda por el pecado, como las ofrendas del Antiguo Testamento se ofrecían a Dios para aplacar su ira. Pero en este caso, Cristo satisfizo la ira de Dios para siempre. Satisfizo la ira de Dios por nuestros pecados. Isaías 53, versículo 4 nos dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, nuestras perversiones, nuestras corrupciones, cada blasfemia, cada mala intención del corazón, cada mal pensamiento, cada mentira, todo eso el Padre lo cargó sobre Cristo en la cruz. Por nosotros fue hecho pecado. Primera de Pedro 1:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Romanos 8:3, pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Es decir, cumplir toda la ley. No lo podíamos hacer, dice, porque era débil. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Y para qué hizo todo esto? Versículo 21, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En unión con Cristo, Dios nos declara justos, nos concede la justicia que viene de Dios, somos declarados justos. Ahora la vida justa, la vida obediente, la vida perfecta de Cristo pasa a vos, y tu vida corrupta y pecadora pasa a Cristo. Dios te ve como si fueses Cristo en este momento, como si hubieses vivido su vida perfecta. Y Dios trató a Cristo en la cruz como si fueses vos el que estaría en ese lugar. Alguien dijo lo siguiente:
En la cruz convergen la misericordia infinita y la justicia inflexible. Allí Cristo, verdadero hombre, tomó el lugar del pecador, siendo completamente exento del pecado, y se confrontaron todas las demandas de la ley que fueron quebrantadas y la justicia de Dios. El glorioso intercambio. El glorioso intercambio. Cristo murió en nuestro lugar y nosotros hoy, Dios nos ve como si seríamos Cristo. ¡Qué maravilla! Hermanos, que nunca dejemos de maravillarnos de esto. Nunca dejemos de maravillarnos. Y que toda la gloria siempre la demos al Señor Jesucristo por lo que Él hizo. Toda la gloria sea para Dios. Toda la gloria sea para Cristo. Y que nunca minimicemos el pago que se hizo por nosotros. Quisiera contar algo personal. Hace mucho tiempo, cuando yo creí en Cristo, en el año 2019, estaba completamente perdido en mis delitos y pecados. Y yo había conocido al Señor y una persona que yo quería mucho me dijo lo siguiente: vos no sos tan importante para Dios. No sos tan importante para Dios. ¿No? Y obviamente, ¿no? Me quedé pensando en eso, yo no conocía mucho de la palabra, pero fui y hablé con mi pastor. Y le dije eso, que me habían dicho, que yo no era tan importante para Dios. Y él me dijo: sos tan importante para Dios que Él vino a este mundo y se hizo pecado, murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Mirá si sos importante para Dios, me dijo mi pastor. Gloria a Dios. Si vos estás en Cristo hoy, sos tan importante para Dios, tan importante, que fuiste comprado con un precio de sangre, la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, derramada en la cruz. Hermanos, que este fundamento, el fundamento de la reconciliación, que Cristo vino a este mundo, se hizo un hombre, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, que ese fundamento sea el motor de nuestras vidas, sea lo que anime a nuestras vidas a seguir adelante, a vivir para la gloria de Dios, a llevar adelante este mensaje, a dar toda la gloria a Dios por el mensaje de la reconciliación. Y quisiera terminar, realmente quisiera terminar con esto. En la final de rugby del año 1995, Nelson Mandela apareció vistiendo una camiseta verde de los Springboks y una gorra del equipo. No sé si alguien vio la película Invictus, representada por Morgan Freeman y Matt Damon. Muy buena película. Entonces aparece Nelson Mandela con la camiseta del equipo verde y con la gorra. Le ganaron a los All Black. Y muchos pensaron que Mandela eliminaría a este equipo de rugby, ya que representaba el poder y la minoría blanca. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario. Decidió respaldar al equipo, dice él, para promover la reconciliación. ¡Qué maravilla! Pero lo maravilloso de esto es que Cristo hizo algo infinitamente más grande que ponerse una camiseta para reconciliar a Dios con la humanidad. Dios tomó la iniciativa y vino a este mundo para que podamos ser salvos de la ira de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Entonces el primer punto es que Dios toma la iniciativa. El segundo punto es que este es un mensaje que debe ser proclamado, el mensaje de la reconciliación. Y el tercer punto es el fundamento de la reconciliación. Que Dios nos ayude en esta mañana a que podamos obedecer su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Padre, te agradecemos, Señor. Te agradecemos en gran manera lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, por medio de la obra del Señor Jesucristo. Padre, y Señor, realmente debemos caer todos de rodillas acá, Señor, y dar toda la gloria a ti, Señor,
toda la gloria a Cristo por lo que has hecho, Señor, para salvarnos. Te damos muchas gracias, Señor. Te ruego, Padre, que si hay alguien que no te conoce en este lugar, Padre, que sea la obra del Espíritu Santo obrando en su corazón en este mismo momento, que pueda reconocer que sus pecados, que pueda reconocer la necesidad de la salvación, de un Salvador, y que pueda creer en Cristo por medio de la fe. Señor, pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.